Bueno, buenas tardes chicos. Para los que se sumaron recién, vamos a comenzar la clase de hoy vinculada a la unidad de inversiones permanentes, la unidad 13. Ya dieron la parte de inversiones temporarias con el contador Moschen en la clase anterior. Como siempre les digo, tienen que apoyarse en los videos que subimos de la teoría. Ya subimos dos específicos de inversiones permanentes, que es la que voy a desarrollar hoy. Y además lo que hacemos, no sé si todos vieron ya la unidad de lo que está subido al video de esta unidad de la 13, si alguien vio del grupo, respecto a valor patrimonial proporcional, básicamente inversiones permanentes, dio el contador, subió el video del contador Moschen. ¿Alguno de ustedes lo vio? Jazmín, sí, uno. Bueno, es importante que ustedes vayan al día con la lectura de la visión y la lectura del material vinculado a la unidad que vamos a desarrollar. Solo una alumna vio entonces el video. Bueno, voy a tratar de... Jimena dice sí, dos. Voy a tratar de no profundizar demasiado en lo que ya está subido en el video, sino que profundizar un poco en otras cosas que no dice el contador Moschen en el video. ¿Estamos? Si me dan un minutito, vamos a comenzar compartiendo la pantalla con los Power. ¿Me avisan apenas ven los Power, por favor? Ahí se ve, profe. Bien. Bueno, básicamente la unidad que vamos a tratar hoy es la unidad 13 inversiones permanentes. La parte de inversiones transitorias ya la vieron con el contador Moschen. Si tienen igual alguna duda, me lo dicen respecto a inversiones temporarias, pero básicamente es la parte más simple de la unidad, donde está la clasificación de acciones, también habrán dado el tema de títulos públicos. Esto quedó bien claro, entonces avanzamos con inversiones permanentes. Bueno, en primer lugar, vamos a ver el concepto en general de lo que son las inversiones. Sabemos que son aquellas realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio que está explícito o implícito en la misma y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente, obviamente, porque si no, se trataría de entes que se dedican a ese tipo de inversiones, son entes financieros básicamente, y a las colocaciones efectuadas en otros entes. En términos generales, decimos que las inversiones se pueden clasificar en inversiones transitorias, que es todo lo que ya vieron en la unidad anterior, y lo que vamos a dar ahora son las inversiones con carácter permanente. La intención es lo que define, la intención que tiene el ente respecto a la misma es lo que define si queda en una inversión transitoria o queda en una inversión permanente en base a la cantidad de meses con los cuales el ente tiene la intención de permanecer. ¿Cómo hago para admitir a los nuevos chicos? No me deja ver acá. Ahí escuché que entró alguno. Es importante que estén en tiempo en las reuniones porque si no interrumpen al profesor, chicos. ¿Están viendo la pantalla? Sí.
Bien. Bueno, continuamos entonces respecto a la clasificación en general que yo les decía que tenemos en relación a las inversiones, donde les decía que la característica principal que sea permanente es la cantidad de meses que debe ser mayor a los 12, por supuesto. Cuando hablamos de este tipo de inversiones, principalmente son aquellas que tienen menos liquidez o son aquellas que tienen o que se constituyen con fondos que son sobrantes o excedentes estructurales del ente, es decir, por una cuestión estratégica se las adquiere. Por ejemplo, imaginemos que compramos el 70% de la participación de las acciones en otra sociedad. La intención es dominar a esa empresa, controlarla, con algún objetivo específico y predeterminado, que es lo que vamos a profundizar en la presente exposición. Cuando hablo entonces de inversiones permanentes, obviamente que tienen menos liquidez que las inversiones transitorias. Se las incorpora al ente con exceso de fondos de carácter estructural, es decir, requieren de un esfuerzo significativo del ente el hecho de poseerlas. Y principalmente la intención es para obtener una renta, pero siempre es a largo plazo. En eso se diferencian de las inversiones temporarias, que son colocaciones de fondos con excesos que tenemos o superávit de fondos que tenemos en el día a día y que hacemos para que no se desvalorice el dinero, como por ejemplo colocarlos en plazos fijos a un tiempo o corto plazo, a un corto plazo de menor a 60 días o a 30 días, por ejemplo. Cuando hablamos de inversiones permanentes, en la norma internacional lo van a encontrar, si quieren investigar un poco, lo van a encontrar como en la NIC 5, que habla de inversiones a largo plazo, y en la NIC 25, que las define más por exclusión, es decir, diciendo no son las temporarias. Pero en esas dos normas internacionales están detalladas todos estos temas de inversiones permanentes en el ente BPP. Cuando hablamos de qué forma parte o qué objetivos tienen el hecho de constituir inversiones permanentes en el ente, va a ser diferente porque va a depender del tipo de inversión de que se trate. Si yo compré un edificio como una inversión permanente para cobrar un alquiler, el objetivo en la compra de ese edificio en esa empresa va a ser la cobranza o la obtención de ingresos a través de alquileres. Si compré acciones a largo plazo para obtener un ingreso por la tenencia de las acciones a largo plazo, entonces el objetivo o el propósito por el cual adquirí las acciones son los dividendos que voy a cobrar por poseer una determinada cantidad de acciones. Vamos a ver después los diferentes tipos o la composición que puede tener este tipo de inversiones. También puede ser el objetivo participar a un tercero en los riesgos empresarios o participar en una actividad en un grupo económico. Yo quiero una parte de un mercado, entonces invierto en las acciones de esas sociedades que tienen esa parte de mercado. O si soy una empresa industrial y tengo que asegurarme el abastecimiento de mi materia prima, porque esa empresa es la única que produce esa materia prima para que yo pueda fabricar ese producto, entonces necesito asegurarme que me abastezcan de esta materia prima, entonces invierto y compro acciones de esa sociedad que fabrica mi materia prima, me aseguro. Esos pueden ser algunos de los objetivos por los cuales yo puedo tener inversiones permanentes en mi ente. Siempre estamos hablando de dos tipos de entes cuando hablamos de inversiones. Tenemos una empresa que invierte y nos tenemos que posicionar en esta unidad y en esta parte de la unidad en ella, ¿no es cierto? Esperen porque entró otro chico o alguien. Admito y sigo. Bien.
Entonces estábamos acá, en la composición, perdón. Situación ante cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Bueno, principalmente son de tipo no monetarias, son partidas no monetarias, así que voy a tener que reexpresarlas si aplico el procedimiento integral de ajuste por inflación. Bien, ¿qué tipo de inversiones son inversiones permanentes en los entes? Acuérdense las características que tenía que tener. Que la intención del ente básicamente sea que permanezcan en el ente por más de 12 meses. Que quiero obtener con la misma una renta, que no tengo que tener esa actividad principal en el ente, ¿está? Que la puedo hacer bajo determinados objetivos, pero principalmente que el objetivo es obtener cierta renta o cierto alquiler o cierto dividendo por la tenencia de las mismas. Cuando hablamos de la clasificación o qué puede, clasificación dijimos dos, temporarias y permanentes en base a ese plazo, y cuando hablamos de la composición, ¿qué estaría incluido dentro de este rubro? Inversiones permanentes. Bueno, tenemos una amplitud de tipos de inversiones que yo quiero que quede expresamente claro que el tema de inversiones permanentes nosotros lo focalizamos principalmente en inversiones en acciones que cotizan o no cotizan en bolsa. Ese es el enfoque que le damos a este punto de la unidad. Pero quiero que les quede claro que dentro de las mismas tenemos, por ejemplo, inversiones en bienes inmuebles, como pueden ser rurales, un campo, una tierra para invertir, un campo, o urbanos, un edificio, un baldío de tipo, o una mejora que esté incorporando, o una obra en ejecución, pueden ser este tipo de inversiones. En segundo lugar, podemos tener acciones que cotizan o que no cotizan en bolsa, acciones de todo tipo. Acuérdense que la acción es una parte del capital social, en que se divide el capital social de una sociedad anónima principalmente. Entonces, las acciones que cotizan en bolsa o que no cotizan en bolsa también están o podrían estar incluidas dentro de las inversiones permanentes. Acá tenemos que considerar dentro de las mismas si tenemos el control de esas acciones. Ahora vamos a ver en detalle qué significa control. Si tenemos el control conjunto, vamos a ver en detalle qué significa control conjunto, porque está además en la RT21 está bien detallado lo que significa cada uno de estos conceptos, qué significa influencia significativa, o si no se da ninguna de estas tres situaciones anteriores. Entonces, invertir en inmuebles, invertir en acciones que cotizan o no en bolsa, que tengo control o no, que tengo control conjunto o no, que tengo influencia significativa o no. Invertir en títulos públicos, cuando hablo de títulos públicos, me refiero a inversiones que se hacen a largo plazo, siempre tienen que ser a largo plazo, o la intención del ente tiene que ser a largo plazo, mantenerlas. Son aquellos títulos emitidos por el Estado, nacional, provincial, municipal del país o de otros países también puede ser. Pueden ser títulos públicos en moneda nacional, pueden ser títulos públicos en moneda extranjera. Por supuesto que los títulos públicos cotizan en mercado, devengan intereses. También están incluidas las obligaciones negociables. Cuando hablamos de obligaciones negociables o valores negociables, también se los llaman, que son títulos de deuda, pero asumidos por empresas. En el anterior, ¿qué les dije? ¿Quién asumía esos títulos? El Estado. Esa es la diferencia entre los dos. Pero tienen similares características, podríamos decir. Por eso están en el inciso C, todos incluidos. Obviamente que generan interés, que tienen plazos, ya vieron títulos públicos en inversiones permanentes, nada más que transitorias, perdón. Acá lo que hacemos es analizarlo, pero a largo plazo. Y cuando hablamos de instrumentos derivados, contratos a término, contrato a futuro, contrato a opciones, también se los llama.
En este caso estamos hablando de ciertos instrumentos o contratos que se firman, cuyo valor principalmente depende de otro activo, que puede ser una materia prima, una divisa, o un bono, o un índice, y se negocian a través de contratos que se firman entre partes. Cuando digo contrato futuro, nos referimos a un acuerdo que se negocia en un mercado, digamos, organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender bienes, por ejemplo, una materia prima, a cierta fecha, a cierto valor futuro, pero el precio ya lo establezco de antemano. Ahí tienen los casos de venta de moneda extranjera a futuro, o venta también puede ser de materia prima a futuro, o venta de algún bono a futuro, venta o compra también puede ser. Cuando hablo de contratos o instrumentos derivados como contratos de opciones, se refieren a que dos partes acuerdan entre ellas que una de ellas adquiere sobre la otra un derecho, pero no la obliga a comprar o vender una cantidad determinada de un activo. Por ejemplo, una cantidad determinada de moneda extranjera o una cantidad determinada de materia prima. También se establece un plazo y también existe un momento futuro. Acá la diferencia con el contrato a futuro es que en el contrato de opción, una de las partes puede optar por ejercer ese derecho, no está obligada. ¿Tá? Todas estas partidas que estuve mencionando, por supuesto que son inversiones que están tratadas en forma general y en forma particular en el ente, porque principalmente nos vamos a abocar en las acciones que no cotizan en bolsa, que son permanentes, donde tenemos el control conjunto, la influencia significativa, y vamos a explicar a través de eso el método por el cual se evalúan al cierre, que es el método BPP. A ese tipo de inversiones permanentes queremos enfocar, digamos, la clase, porque los otros tipos de inversiones, ustedes ya saben cómo se contabiliza un alquiler de un inmueble, o qué asientos tengo que hacer de vengamientos, o títulos públicos también tienen bibliografía colgada que pueden profundizar en este tipo de inversiones permanentes, pero no es el objetivo de la clase ni de la unidad que profundicen en este tipo de obligaciones negociables o títulos públicos en general. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, lo que pasa que tengo que, como estoy sola, tengo que ir viendo si entraron más chicos o si me hacen preguntas saliendo de la pantalla. Bien, entonces, ¿quedó claro el concepto de inversiones? ¿Quedó claro la clasificación de las inversiones en temporarias y permanentes? Me interesa que quede claro con qué objetivos tenemos cuando invertimos en el ente con carácter permanente, queremos obtener una renta, queremos obtener un alquiler, siempre es a largo plazo. Otro de los aspectos principales que no tienen que ser de la actividad principal del ente, y en la composición es muy variable. Ya lo vimos acá en el Power, la cantidad de opciones que tendríamos. ¿Tá? Todas son partidas no expuestas, desactualizadas, no van a generar RECPAM. Y cuando habla el punto del programa, qué tipo de renta generan, y depende del tipo de inversión, te puede generar un alquiler, un monto de un alquiler, te puede generar un interés, si tenés un título público, una cuota que vas a cobrar, esos son los tipos de resultados. Cuando hablamos del tratamiento contable de los resultados, y bueno, depende. Ahí tienen ejemplos de inversiones en particular en inmuebles, si el destino es alquilar o vender. O sea, podés comprar un inmueble para tenerlo como un activo a largo plazo porque estás jugando
financieramente, digamos, con el aumento de su valuación a través de los sucesivos años. O podés comprar un inmueble, un edificio, para obtener una renta permanente en el tiempo. ¿Se entiende esa diferencia? Cuando hablo de inversiones en acciones, ¿con qué objetivo invierto yo cuando invierto en acciones? Y aquí es importante que desde el punto de vista del tratamiento contable de los resultados, analicemos el objetivo con el cual invertimos. Para cobrar en el corto plazo, una inversión, si es en el corto plazo, va a constituir una inversión de tipo transitoria, no estaría acá. O lo hago para ejercer cierto control o control conjunto o una influencia significativa sobre otra empresa. Entonces, allí voy a tener diferentes formas de obtener resultados, que es lo que vamos a tener que aplicar el método de BPP, evaluación patrimonial proporcional, que es el que está en los videos también subidos. Antes de pasar acá a la participación en otras sociedades, cuando hay control conjunto, influencia significativa, vamos a ver qué establece la norma respecto a las valuaciones de las inversiones permanentes. Y allí tenemos que ir a la RT 17 en el punto 5.6, habla de las inversiones de fácil comercialización con cotización en mercados de activos. Entonces estamos hablando de una acción de tipo ordinaria. Me dice que se evalúa al BNR, me da la evaluación al cierre en el punto 5.6. O cuando habla de inversiones en títulos de deuda al vencimiento, si es con o sin cláusula de ajuste, tienen la RT17, habla de este tipo de inversiones en el punto 5.7, el método del costo, que lo vamos a desarrollar también acá, o en el caso de los instrumentos derivados, ¿se acuerdan? Acá cuando hablábamos de instrumentos derivados, hay una RT específica que trata los instrumentos derivados, que es la RT18, que no vamos a desarrollar este punto específico y con este enfoque en esta unidad. Y la RT21 habla específicamente del método de evaluación patrimonial proporcional o método BPP, que corresponde a las acciones que no cotizan en bolsa, pero que se tiene control conjunto o influencia significativa. Después, cuando hablamos de la RT17, también tenemos que hacer referencia al punto 5.9, que es participación en otras sociedades. También habla allí de inversiones donde se tiene el control conjunto y la influencia significativa. Entonces, ¿qué normas, si tenemos que repasar, qué normas contables vigentes tratan hoy el tema de inversiones permanentes? Tenemos que hablar de la RT 17.56, 57, 58, 59. Tenemos que hablar de la RT 21, que se dedica exclusivamente a evaluación patrimonial proporcional. También tenemos que hablar de la RT 41, que rige a los entes pequeños y medianos. ¿Está? Todas estas normas estarían involucradas dentro de inversiones permanentes. Vamos específicamente a las inversiones y qué significa el control conjunto y la influencia significativa. Sabemos que una empresa, tenemos dos tipos de empresas, tienen que tener bien claro que existen dos tipos de empresas. Una que invierte y otra que emite las acciones. Estamos hablando de empresa emisora y empresa inversora. Como nosotros estamos en la unidad 13, inversiones permanentes, ¿qué tipo de empresas estoy hablando? ¿Cuál de las dos que acabo de clasificar? ¿De la emisora estoy hablando cómo va a evaluar sus inversiones o de la inversora? De la inversora. Perfecto, de la que está invirtiendo, ¿sí? Entonces,
En primer lugar, cuando una empresa invierte, ya sabemos que los objetivos son recibir dividendos, puede ser participar en un segmento económico porque me interesa esa parte del mercado, o asegurarme, otro de los objetivos podría ser asegurarme la provisión de cierta materia prima. En estos casos, este tipo de acciones que yo compro pueden o no cotizar en bolsa. Si cotizo en bolsa esa acción, siempre, si la acción es con cotización, al cierre se va a evaluar a su valor corriente. El valor corriente de una acción que cotiza en bolsa es el BNR, valor neto de realización. Pero si en el caso que tenga acciones que no coticen en bolsa, sin cotización, allí tenemos que analizar si aplicamos o no la RT 21. Ahí está el quid de la cuestión, o sea, principal aspecto a tener en cuenta que no debe cotizar en bolsa, porque si cotiza, miro su cotización en plaza, directamente calculo el valor neto de realización. Si no cotiza en bolsa, deberé analizar si aplico RT17 o RT21. ¿Y de qué va a depender definir si aplico RT17 o RT21, que es método BPP? Va a depender de estos aspectos que ustedes están leyendo en la pantalla. Si la empresa inversora tiene control, si tiene control conjunto o si tiene influencia significativa o ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a empezar entonces. Desde ya les digo que si se cumplen alguno de los incisos A, B o C, se aplica método BPP, método de valor patrimonial proporcional, que está en la RT21. Si no se aplican ninguno de estos tres conceptos, sí vamos a la RT17, el punto es el 5.9, que habla justamente de qué tengo que hacer al cierre con estas acciones, que no cotizan en bolsa y no tengo el control, por ejemplo. ¿Pero qué es control? Cuando hablamos de control, es el poder que tiene un ente de gobernar, de definir, de dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. Y la norma es muy clara cuando ustedes vayan a leer la RT21, la norma es súper clara cuando dice cuándo se ejerce el control. El control se ejerce cuando tengo más del 50% de la voluntad social del ente que estoy invirtiendo o sobre el ente emisor. Cuando hablo de tener más del 50%, estoy hablando de que la empresa emisora posee una participación que le va a otorgar los votos que necesita para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas de la empresa emisora. Quiere decir que yo al tener más del 50% de los votos en las asambleas, dirijo, a mi parecer, las decisiones que se traten en la asamblea de la empresa emisora. En forma, este 50%, ¿cómo se obtiene? Principalmente teniendo el 50% en los votos, 50% más 1 en los votos al momento de tomar las decisiones en las asambleas, teniendo que el capital accionario mayoritario. Puede ser directa, yo por ejemplo soy empresa inversora y compro el 60% de las acciones que emitió la empresa emisora. No hay duda, yo la dirijo, por más que el 40% de las acciones le pertenezcan a otros socios, a mí no me interesa porque yo dirijo a la empresa emisora porque tengo el 60% de los votos. Eso se llama control directo. Lo tengo. En los porcentajes se levantan las manos y gana la decisión que yo quiero como empresa inversora. ¿Quedó bien claro lo que es control directo? Perdón. Por favor, me dicen, porque ahora vamos a ver. Claro. Quedó claro. Bueno,
El indirecto es cuando tengo ese control, por ejemplo, llego al 60%, pero porque logré, esto se llama control conjunto, o indirecto también, porque logré que la empresa inversora, que posee la mitad o menos de los votos necesarios para formar la voluntad social, por acuerdo escrito con otros accionistas, logro ese poder de voto. Entonces, en forma de acuerdos escritos, me pongo de acuerdo con otros accionistas y logro llegar al 50+1. Entonces, por más que yo tenga cierto porcentaje, yo solo tengo, vamos a poner el 50% tengo de la empresa emisora. Bueno, firmo un acuerdo con otros accionistas y de ese acuerdo escrito se logra controlar en forma conjunta o indirecta, también la podemos decir, a la sociedad emisora. ¿Se entendió control conjunto? También puede ser que yo haya comprado, por ejemplo, yo soy empresa inversora y compre a una tercera empresa que en sus inversiones tenga acciones de esta empresa emisora. Eso es un poquito más complejo, es decir, es un control indirecto porque compré a una empresa C y esa empresa C, por darles un ejemplo, tiene el 10% de la empresa emisora. Entonces, con ese 10% de acciones que tiene, yo puedo llegar al 60% que necesito para dirigir las decisiones de la empresa que emitió las acciones. ¿Se entendió? Por favor, me dicen. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, si yo les pregunto en un examen, ¿qué tipos de controles puede tener la empresa inversora sobre la empresa emisora? Pueden contestarme, dentro de control puede tener el control directo, cuando ya tiene el 70% de la empresa emisora, de las acciones, puede tener el control indirecto, porque a través de otra empresa consiguió llegar a ese 70% porque la compró en un 100%, la absorbió, o le compró cierto porcentaje y ya domina las decisiones, o control conjunto cuando yo logro convencer a otros accionistas a través de acuerdos escritos, es decir, esto tiene que estar escrito, firmado, acordado, y logro de esta manera controlar las decisiones de la empresa que emitió esas acciones. Ahora, ¿por qué les parece que es tan importante tener el control? Porque voy dirigiendo a esa entidad hacia donde yo quiero. Si distribuyo utilidades, si constituyo reservas para comprar bienes de uso, si quiero, por ejemplo, abrir nuevas sucursales, entonces la empresa emisora, si tiene, si pierde ese porcentaje de la participación accionaria, hay otra empresa que la está controlando. Y cuando hablamos de influencia significativa, se especifica en estos casos la influencia significativa como el poder de intervenir en las decisiones políticas y operativas y financieras del ente, en la empresa emisora, sin llegar a tener ese porcentaje que yo les hablaba, que era el 50+1. Con un 20% o más en el derecho a votar, puedo llegar a tener en forma también directa o indirecta, ojo, también se aplica lo mismo que estuvimos viendo anteriormente, la influencia significativa sobre la empresa emisora. Por ejemplo, ejemplos de influencia significativa, que yo soy el único cliente de la empresa que emitió. O sea, yo soy empresa inversora, una empresa emisora emite las acciones, yo le compro el 21% nomás de las acciones, pero tengo influencia significativa, ¿por qué? Porque yo soy su único cliente. Si yo me voy, directamente no le compro más, esa empresa termina liquidándose. Ese es un ejemplo de influencia significativa. Cómo, sin tener el 50%, yo influyo en la empresa emisora comprando solamente un 21% de su paquete accionario. ¿Se entiende?
Profe, Sí, ¿es el 20% o más del 20%? el 20% o más del 20%, sí, así dice la norma. Ah, bien, gracias. 20% o más dice. ¿Mm? Con un 20 ya podrías demostrar la influencia significativa. Les doy otro ejemplo de influencia significativa. Entonces, ser el único cliente, ser el único proveedor también, ¿eh? Ser el único proveedor implica significativamente en esto. O dependencia técnica de la empresa emisora sobre la empresa inversora. O sea, por ejemplo, si la empresa inversora es una empresa de software que procesa información contable y la empresa emisora usa ese software para procesar todas sus actividades, porque fue diseñado a medida de la empresa emisora. Allí hay una dependencia técnica de la empresa inversora sobre la empresa emisora. ¿Por qué? Porque la empresa emisora depende técnicamente 100% de la empresa inversora para procesar toda su información contable. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, les puedo mencionar, por ejemplo, cuando, de influencia significativa, cuando la empresa inversora tiene directivos de alta gerencia, es decir, directivos de nivel superior en la empresa que emite. O sea, la empresa que invierte, la empresa inversora, controla al personal que está en la empresa emisora. En ese caso, las decisiones, como tengo altos directivos míos, yo los controlo. Las decisiones se toman porque yo lo dirijo y le digo, lo llamo a ese directivo y le digo, en la asamblea que se vote tal cosa o se induce al voto para tal otra cosa. Tengo mis directivos dentro de la empresa que emitió las acciones. Entonces, también existe influencia significativa en estos casos. ¿Se entendió? ¿Se entendió bien lo que es control directo, indirecto, control conjunto e influencia significativa? ¿Dudas? Escuchen. Habiliten sus micrófonos, así no tengo que salir de pantalla. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo este análisis de si tengo control, control conjunto, influencia significativa? Justamente para saber si aplico o no la RT21, que es BPP. Si existen estas condiciones de control, control conjunto, influencia significativa, debo, y no cotiza en bolsa, por supuesto, debo aplicar la RT21. ¿Dudas o avanzamos? Profe, Sí, escucho. Sí, sí. ¿El control es el control directo y el control conjunto es indirecto? ¿O el indirecto también puede ser parte del control, digamos? El indirecto, el control conjunto también llega a ser indirecto. Se te pueden confundir los conceptos por eso. Porque el control directo es cuando vos tenés, por ejemplo, el 65% de la empresa emisora. Mientras que el control indirecto es porque vos compraste, vos sos empresa A, inversora. Tenés la B y tenés la C. La B es la que emite. Pero la C también tiene participación en la B. No sé si me estás siguiendo. Al comprar la C, yo ya tengo y obtengo indirectamente, porque no tengo el 50+1, indirectamente obtengo ese 65%. ¿Por qué? Porque la C resulta que tenía invertido, compré, la absorbí. Entonces, la C tenía un 15% de la B, que es la emisora, por lo tanto, al comprar la empresa C, indirectamente ya tengo el control. Perfecto. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Profe, buenas tardes. Sí, Disculpe, buenas tardes. ¿No? le consulto. En el control directo, Sí. usted mencionó que, por ejemplo, en el ejemplo que dio, tenía el 60%, pero Sí. con tener el 50% más 1, De los eso, votos, ¿eh? Porque hay acciones que te dan 2 votos, por ejemplo. claro, sí, de los votos, ¿eso se convierte a la empresa inversora en un control directo sobre la emisora? Sí, sí, Ah, sí. bien.
Sí, porque vos levantás la mano, votás y va a ganar lo que vos decidas, porque tenés el 50+1 en la asamblea. Gracias, profe. Por lo tanto, vas a conducir el barco hacia donde vos querés. De esa empresa, de la emisora siempre estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de ejercer el control sobre quién. ¿Se entendió? Es importantísimo, chicos, que conceptualicen mentalmente la diferencia entre tener estos aspectos, estas características y no tenerla, porque al momento del cierre, cuando yo llego al cierre y voy al rubro de inversiones permanentes, el método del BPP es muy diferente al método de costo o el método tradicional. El método de BPP respeta el principio de lo devengado y el método tradicional no respeta el principio de lo devengado, solamente el de lo percibido. Lo vamos a ver y lo van a ver ustedes en los prácticos. Por eso es que es tan importante identificar el tipo de inversión que tengo en el ente para aplicar una norma RT 17.959 o para aplicar otra norma que es la RT 21, que es la correcta para este tipo de inversiones, la que mejor refleja la realidad económica del ente para ese tipo o para este rubro, porque respeta el principio de lo devengado. ¿Estamos? Bueno, ¿cuándo aplico BPP? El método BPP es importante aplicarlo cuando se da la característica de que la empresa inversora tiene acciones que no cotizan en bolsa siempre y que a su vez cumpla alguna de estas características: control, control conjunto o influencia significativa. Cuando hablo de BPP o el método de BPP, no es lo mismo que el criterio de evaluación de BPP cuando vimos valores corrientes. Cuando hablo de criterio de evaluar al BPP, es tomar nomás el porcentaje de participación que tengo sobre el patrimonio neto de la empresa emisora y evaluar. Por ejemplo, tengo tanta cantidad de acciones, tengo el 70% de una empresa que emitió acciones, multiplico directamente el criterio de evaluación al BPP sería multiplicar ese porcentaje de participación sobre el patrimonio neto de la empresa emisora. Si el patrimonio neto es 100 pesos, multiplico el 100 pesos por el 70 y eso es lo que va a evaluar, o el criterio de evaluación al BPP como criterio de evaluación en general. Acá estamos hablando de un método que implica posicionarnos en diferentes momentos, en el momento de la compra, en el momento de distribución de ganancias de la empresa emisora, en el momento de la venta de esas acciones. Tengo que hacer un análisis, un conjunto o procesos de registraciones contables, respetando el principio de lo devengado, cuando la empresa emisora, por ejemplo, establece en su estado contable que ganó en el periodo X cantidad de dinero, solo tengo que reflejar como empresa inversora. Todo eso implica el método PPP. Por eso, conceptualícenlo como una técnica de trabajo o método para aplicar el criterio de lo devengado dentro del rubro de inversiones permanentes, para el caso de acciones que no cotizan en bolsa, y que se tenga control, control conjunto e influencia significativa. Pero distínganlo de lo que se conoce como criterio de evaluar al BPP. ¿Está? Eso nomás quería aclarar. En relación entonces al método BPP, debe aplicarse desde el momento en que se ejerza control, control conjunto o influencia significativa en una empresa. ¿Qué significa esto? A su vez, significa que la intención que tenga sea mantenerlo en el ente y no con intenciones de vender esas acciones en el corto plazo. Eso también tengo que analizar para aplicar el método de BPP. Entonces, se aplica cuando tengo control,
directo o indirecto, control conjunto o influencia significativa. Además, debo tener en cuenta que la intención no debe ser la venta, sino debe ser la de mantenerlo en el tiempo con el propósito de obtener cierta rentabilidad de este tipo de inversión. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda hasta acá? Fíjense acá, repite un poco lo que acabamos de dar, es el poder de gobernar las políticas, el control, las políticas financieras operativas del ente, control conjunto, existe cuando la totalidad de los socios o los que poseen la mayoría de los votos, en virtud de acuerdos escritos, han resuelto compartir el poder para dirigir a una empresa determinada, y la influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones políticas sin llegar a controlarla. Si hablamos de porcentajes, en los dos primeros tenemos que superar el 50 más 1 de los votos para lograr control o control conjunto, y si hablamos de porcentajes, en influencia significativa el 20% o más de los votos. Lo tienen conceptualmente todo en la RT21. Bueno, entonces, llegado al cierre, yo puedo tener acciones que coticen en bolsas o acciones que no coticen en bolsa. ¿Qué hago con respecto a las acciones ordinarias? Siempre hablamos también, es importante destacar que siempre vamos a tener en cuenta el concepto de acciones ordinarias, no el patrimonio neto preferido, digamos. Eso porque si ustedes tienen que calcular el método BPP del patrimonio neto de la empresa emisora, hay que extraer las acciones preferidas. Siempre se trabaja con acciones ordinarias, eso lo van a ver en los prácticos. Entonces, las acciones pueden cotizar en bolsa o que no coticen en bolsa. Ahí es cuando yo aplico el método de BPP. La tenencia no le otorgue ni influencia ni control, puede ser una opción. La tenencia le otorga influencia, pero no control, puede ser otra opción, o le otorgue control en cualquiera de las modalidades indicadas. Esto es lo que ya vimos. Acciones que cotizan en bolsa, ¿qué criterio de evaluación? Valor corriente al cierre, valor neto de realización. Si no cotiza en bolsa, tengo que analizar si tengo control, control conjunto o influencia significativa. Entonces, si cotiza en bolsa, lo que acabo de decir, el valor de cotización, el BNR, la evaluación al cierre, va a ser el precio que figura en pizarra, en el mercado en el cual cotiza, menos, como es valor neto de realización, menos comisiones, impuestos que yo no puedo recuperar, gastos varios que tengan relación a la cotización de esa acción. Si no cotiza en bolsa y no existe control conjunto, influencia significativa, nos vamos al método tradicional, que está en la RT 17, ¿sí? Ahora, si no cotiza en bolsa y tiene control conjunto, influencia significativa, se aplica el método BPP. Esto les tiene que quedar súper claro. Cotiza en bolsa, se evalúa el BNR, no cotiza en bolsa, método tradicional, no cotiza en bolsa y tiene control conjunto, influencia significativa, método BPP. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, para el BPP, para aplicar el método BPP, vamos a ver ahora, primero vamos a ver el método de costo o el método tradicional. Yo ya les dije que este método no respeta el principio de lo devengado. Solamente este método respeta el principio de lo percibido. Las acciones ingresan a su valor de costo, es decir, yo compro las acciones. ¿Cuáles eran las condiciones que tenía que ser para aplicar este método? Para el método tradicional, ¿tienen que cotizar o no en bolsa? Vamos hacia atrás. No cotizan en bolsa,
no existe control. Por ejemplo, tengo el 18%, ni llego a influencia significativa, de acciones en inversiones permanentes con la intención de ganar con la renta los dividendos que me paguen nada más. Entonces, si yo compré esas acciones, no alcanzo a tener el control, tengo el 40%, podemos poner un ejemplo también, tengo el 40% nomás de las acciones de la empresa emisora, no logro tener influencia significativa ni el control conjunto, no me pude asociar con ningún accionista, no pude comprar una tercera empresa para que de manera indirecta ejercer el control, así que tengo invertido en esa empresa, en las acciones de esa empresa emisora, un 40% de sus acciones, pero no alcanzan a formar la voluntad social de esa empresa, en consecuencia, no puedo aplicar BPP. ¿Está claro esto? Logré comprar el 40%, pero no puedo controlarla. Ni indirecta, ni directa, ni por influencia significativa, ni nada. No me queda otra más que aplicar el método tradicional o método de costo más dividendo, también se lo llama. Tradicional o método de costo más dividendo. Entonces, con este método tengo que aplicar la RT17, que en el punto 5.9 es bien claro, me dice, si tienen a mano la RT17, la medición contable dice justamente que las acciones ingresan a su valor de costo. ¿Qué significa que yo, qué asiento voy a hacer? Si pago por ese 40% 400.000 pesos, con los costos, con todo incluido los gastos relacionados a su incorporación o necesarios e indispensables para su incorporación, ¿qué asiento voy a hacer? Acciones de otras sociedades a banco porque pagué por transferencia, por ejemplo, por 400.000 pesos. Ese mayor acciones de otras sociedades forma parte del rubro inversiones permanentes. Porque mi intención, y ahí es donde yo la puse en inversiones permanentes, mi intención es mantenerlo por 5 años en la empresa. ¿Y por qué? Y porque tuve un excedente financiero importante y quería invertir, entonces decidí comprar el 40% de las acciones de una empresa emisora que estaba ofreciendo en el mercado, las compré y al cierre calculo al momento de la incorporación las incorpora a su valor de costo más todos los costos necesarios y al cierre queda evaluada ese mismo monto. Acá lo que tenemos que reflejar son las diferentes situaciones vinculadas a los ingresos obtenidos en acciones que se tengan en los diferentes momentos, digamos. Al costo de incorporación siempre se incorpora porque es un activo más, es una inversión permanente más, entonces ese costo permanece hasta el cierre. Pero tenemos que hacer un análisis de los dividendos. Si yo cobro dividendos, si se determina la distribución de dividendos en acciones en esa empresa emisora, no modifica contablemente nada en la empresa inversora, porque se produce una variación permutativa dentro del patrimonio neto de la empresa que emitió. Acuérdense que yo tengo el 40% del total de las acciones de la empresa emisora. Entonces, si hace una distribución de dividendos, ¿qué son los dividendos? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién se anima a decirme qué son los dividendos? Es la rentabilidad básica que me produce cada acción, ¿sí? Porque para eso yo compré, para cobrar dividendos. Ahora, si la distribución de dividendos en asamblea dice que son en acciones, hay una permutación de resultados allí en el patrimonio neto, pasan por operación permutativa, no modifica el patrimonio neto, no tengo que hacer nada como empresa inversora en mi contabilidad. Ahora, en relación a los dividendos en efectivo o en especie, los mismos tienen que estar, la norma me dice cuando aplico el método costo, si la empresa emisora distribuye dividendos en efectivo o en especies,
devengados declarados por la empresa, se van a reconocer dividendos que provengan de resultados anteriores a la adquisición de las inversiones. En este caso no, porque esos dividendos declarados en este periodo corresponden a un periodo anterior. Entonces, esos ingresos se deben deducir de la inversión inicial que yo realicé. En este método solamente voy a poner como resultado los dividendos que tenga a cobrar a partir de la fecha o posterior a la fecha de adquisición y que no provengan de resultados de ejercicios anteriores, como un trabalengua, pero en realidad lo único que ustedes tienen que registrar, pero no va a cambiar el monto de los 400.000 pesos que tenían en acciones de otras sociedades, que va a quedar así hasta el cierre siempre, excepto que lo venda, por supuesto, va a ser cuando se paguen dividendos en efectivo o en especie de resultados provenientes posteriores a la adquisición de mi inversión. ¿Qué asiento voy a hacer? Dividendos a cobrar a resultados de la inversión permanente. Por ejemplo, si se decidió distribuir 10.000 pesos de dividendos, pongo en la cuenta dividendos a cobrar, una cuenta por cobrar, a resultados de la inversión permanente por acciones, por ejemplo. Es lo único que me va a incidir en los ingresos, porque el activo, la cuenta acciones de otras sociedades va a permanecer siempre por los 400.000 pesos, que era el 40% de los, por ejemplo, el patrimonio neto de la emisora, 100.000 pesos. ¿Está? Por eso dice que los ingresos obtenidos en acciones de otras sociedades los constituyen los dividendos declarados y puestos a disposición por la asamblea de accionistas de la empresa, pero los declarados y que correspondan a un periodo posterior a mi adquisición, porque si distribuyó dividendos correspondientes a periodos anteriores, los tengo que detraer de mi inversión. Este método se basa en calcular las tenencias de acciones a su valor de costo. Yo les dije, tengo el 40% de la participación de la sociedad emisora, entonces por 400.000 permanece y queda hasta siempre por 400.000, hasta que yo decida venderla. Solamente reflejo en la contabilidad de la empresa inversora los ingresos que produzcan estas inversiones permanentes por dividendos en especie o en efectivo distribuidos, devengados, declarados por la empresa emisora. Por eso es que se critica tanto el método tradicional para este tipo de inversiones como un método que no respeta el principio de lo devengado, como sí lo hace el método BPP. Refleja un resultado de la empresa inversora cuando la emisora resuelve declarar y pagar los dividendos, nada más. ¿Quedó claro esto? El método de costo o método tradicional para evaluar acciones de otras sociedades que no cotizan en bolsa y no tengo control conjunto ni influencia significativa, está en la RT 17.59. Únicamente contabilizo o muevo las cuentas contables cuando distribuye dividendos en efectivo y en especie. Si es en acciones, no, porque es una variación permutativa. ¿Alguna duda? Por eso también lo van a leer en alguna bibliografía como el método de costo más dividendo, porque solamente queda en la cuenta acciones de otras sociedades lo que me costó incorporarlas y después reflejo los resultados por los dividendos devengados. Nada más. No es otra cosa más que eso. ¿Alguna duda, chicos? Ninguna, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. El método es súper, es el más simple. Si ustedes leen la RT 41, sugiere para las empresas qué va a sugerir. Y porque yo lo incorporo en la acción una sola vez a su costo, su valor de incorporación,
así permanece hasta el cierre y solo reconozco resultados cuando se distribuyen dividendo en efectivo y en especie, y que correspondan a las adquisiciones posteriores, digamos, a las fechas posteriores a mi adquisición. Este es el método más fácil, pero no respeta, repito, el principio de lo devengado. De acuerdo a este método, la medición periódica de las participaciones en otros entes se hace por su BPP, en el método BPP. Bueno, pero para empezar a hablar del método BPP, tengo que tener en claro cuáles son las condiciones. Las condiciones son que se trate de entes que no coticen sus acciones en bolsa, porque si no va al BNR, que la intención sea mantenerlos, que se tenga el control conjunto o la influencia significativa sobre el ente emisor de las acciones. Acá vamos a ver que la medición periódica de las participaciones en otros entes se va a hacer a su BPP, si cumple con estas condiciones. La inversora va a reconocer dentro de los resultados la proporción que le corresponde de los resultados de la participada. Aquí vamos a ver qué hace la empresa inversora cada vez que la empresa emisora cierra sus balanzas y obtiene ganancias. Porque también un aspecto importante a tener en cuenta y que es algo que se tiene en cuenta al momento de aplicar el método es que si yo tengo empresa emisora y empresa emisora, inversora y emisora, tiene control o control conjunto, la norma contable me obliga a que ambas apliquen los mismos métodos de evaluación en cada uno de sus estados contables o rubros de los estados contables. Las dos tienen que tener el mismo criterio. Quiere decir que empresa inversora, si los bienes de uso están revaluados, aplicó el método del revalúo a valores corrientes, la empresa emisora también tuvo que haber aplicado el mismo criterio. Acá son dos empresas diferentes. Les pregunto, ¿van a tener la misma fecha de cierre? ¿Qué les parece? ¿Las dos van a tener la misma fecha de cierre en sus estados contables para determinar las ganancias, por ejemplo? No, profe. No, muy bien la respuesta. O sea, yo tengo empresa emisora, cierra el 31 de diciembre. Y oh casualidad tengo empresa emisora que también cierra el 31 de diciembre. Vamos a lo más fácil. Lo más fácil es que yo diga las dos cierran el 31 de diciembre. ¿Sí? Pero les agrego ahora una dificultad. La empresa emisora y la empresa inversora, perdón, la empresa inversora tiene el control o el control conjunto sobre la emisora. Otro requisito que la norma me obliga es que ambas o ambos estados contables cerrados al 31 de diciembre, los dos estados contables tienen que estar respetando los mismos criterios de evaluación al cierre de cada una de sus partidas de las inversiones temporarias, de los créditos, de los pasivos, de todo su patrimonio. En conjunto de la determinación de sus resultados. Las dos, el mismo criterio. Rubro por rubro, tengo que evaluar mi activo, mi pasivo para determinar el patrimonio neto. ¿Y por qué es importante determinar el patrimonio neto? Porque justamente es, yo tengo que tomar el patrimonio neto de la empresa que emitió para saber mi participación y cuánto me corresponde. ¿Sí? Si yo llego a tener influencia significativa, la norma me permite que los criterios sean diferentes. Siempre y cuando respeten las normas contables, por supuesto. Pero puedo tener, por ejemplo, una tiene bienes de uso, tiene a su costo y la otra tiene revaluado. No importa, si tengo influencia significativa, los dos entes pueden tener diferentes criterios para evaluar los componentes de su patrimonio. ¿Quedó claro esto? Y si tiene control, y si tiene control conjunto o Si control. tiene control conjunto, las dos tienen que tener exactamente el mismo criterio en todo su patrimonio neto para evaluar las partidas a ese momento.
Perfecto, gracias. La única excepción es si tiene influencia significativa, la norma permite que ambas apliquen las normas contables vigentes, pero que sean diferentes, que puedan llegar a ser diferentes. ¿Esto qué implica? Que al 31 de diciembre, yo, empresa inversora, si tengo control sobre la emisora, por ejemplo, y apliqué criterios de evaluación diferentes, ¿voy a tener que hacer un balance nuevo? Les pregunto, ¿de la empresa emisora? ¿Voy a tener que determinar los resultados de nuevo de la empresa emisora porque los criterios fueron diferentes y yo tengo control o control conjunto? ¿Tengo que hacer de nuevo el balance de la empresa emisora? Pregunto. ¿Tengo control conjunto sobre una empresa emisora de acciones? ¿Tengo que hacerle el balance de nuevo si los criterios son diferentes para poder evaluar esas inversiones que yo tengo en mi contabilidad como inversión permanente? ¿Quién se anima a responderme? La respuesta es sí o no. Pueden ser. ¿Tengo que hacer de nuevo los estados contables de la empresa emisora? De la emisora creería que no. Creería que no. Sí. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, sí tengo que hacer de nuevo. ¿Cómo? Sí, de nuevo, tengo que recalcular cada uno de los rubros, evaluar ambas, me obliga a que ambas, si tengo control conjunto, deben tener el mismo criterio ambas. Pero imagínense si yo tengo control conjunto, ya en el accionar voy a tratar de que todos los rubros coincidan con mis mismos criterios de evaluación. Total, yo tengo el control de la empresa que emitió. Voy a tratar que las decisiones en relación al aspecto contable coincidan, ¿o no? Me imagino que sí, pero bueno, si no logro eso, voy a tener que hacer de nuevo un balance, sí, voy a tener que hacer un recálculo de mi patrimonio neto de la empresa emisora con los datos que me dé la empresa emisora, por supuesto, porque hay un vínculo permanente. Otro aspecto importante que no quiero que se me escape es el tema de la discontinuidad. ¿Qué significa esto de la discontinuidad? Que es indispensable la continuidad de los factores que hicieron posible la aplicación del método. Esto significa que si, por ejemplo, yo tenía influencia significativa como empresa inversora sobre la empresa emisora porque era el único cliente de esa empresa, entonces yo demostré la influencia significativa y por ende aplico BPP. Desde el mes que dejé de tener esa influencia significativa, por ejemplo, esa empresa emisora ahora consiguió otro cliente y ya no le importa que yo sea el único, o dejé de ser el único en realidad. Entonces, desde el momento en que se produce la discontinuidad de la condición, yo tengo que dejar de aplicar el método BPP en mi contabilidad como empresa inversora. Otra condición que le estoy agregando para aplicar el método BPP, entonces, es que se produzca la continuidad de las condiciones para su aplicación. Si cambian las condiciones, no puedo aplicar el método. Si dejo de ser el cliente, no puedo, su único cliente, dejo de tener y demostrar la influencia significativa. En consecuencia, ¿qué tengo que hacer con la evaluación al cierre de esas acciones? Irme al método tradicional, dejar de aplicar el método BPP. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Lo mismo sería control conjunto y el control, si perdemos el... Por supuesto, para todo. O sea, si de golpe dejo de tener la participación, tuve que vender parte de estas acciones y del 70 pasé ahora al 45, pierdo la condición y tengo que volver hacia atrás y evaluar al método tradicional. ¿Está claro?
O sea, las condiciones tienen que permanecer durante todo el periodo, porque yo llego al cierre y tengo que determinar o tomar la decisión de qué método aplico. Si el método de costo más dividendo o el método BPP. Otro aspecto que quería resaltar respecto al método BPP, ahí se me escapó ahora. No, ya me voy a acordar. Vamos, avancemos un poquito. Entonces, método BPP. BPP indica el valor de una acción o participación de una sociedad. Es el valor patrimonial, o sea que tengo en el patrimonio de la emisora, proporcional a mi porcentaje de participación. El método BPP para la medición de inversiones no es lo mismo. BPP de una acción es la porción del patrimonio de la emisora que le corresponde en virtud de su tenencia y surge del cociente patrimonio neto sobre acciones en circulación. Aquí, patrimonio neto de la empresa emisora sobre acciones en circulación ordinaria, no preferida, por cantidad de acciones que poseo. Esa sería mi parte que yo tengo que controlar que tenga siempre al cierre. Ahora me acordé lo que les iba a decir. ¿Se acuerdan que yo les dije empresa inversora y empresa emisora cerraban el 31 de diciembre? ¿No? Les daba ese ejemplo. Pero ¿qué pasa si la empresa emisora, es lo que más pasa, digamos, es que no coincidan sus fechas de cierre de ejercicio? Algunas empresas cierran en junio, por ejemplo, todos los 30 de junio. Entonces, ¿qué pasa si se produce eso? Empresa emisora cierra el 30 de junio, empresa inversora cierra el 31 de diciembre. Entonces, llega el 31 de diciembre del año 2020 y yo el último ejercicio que tengo de la empresa que emitió las acciones es 30 de junio del año 2020, pero tiene una antigüedad de 6 meses. ¿Me sirve ese patrimonio neto de 6 meses de antigüedad para calcular y hacer los cálculos del BPP y calcular la proporción del patrimonio neto de la emisora que tengo y cuánto sería mi patrimonio? No me sirve. Una información o estado contable con 6 meses de antigüedad es totalmente extemporáneo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recalcular y hacer de nuevo otros balances al 31 de diciembre, para que coincida con mi fecha. ¿Qué admite la norma? Admite que la antigüedad de los estados contables sea no mayor a 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si cierra la empresa emisora el 31 de octubre y yo cierro el 31 de diciembre, sí me deja tomar esos estados contables como válidos. ¿Se entendió esto? Antigüedad mayor a 3 meses, tengo que hacer el recálculo de todos los rubros y todos los cuadros de los estados contables de la empresa emisora. Antigüedad de la empresa emisora de sus estados contables menor a 3 meses, la norma sí me deja que los utilice. No tengo que hacer ningún recálculo, ¿tá? Ese era el aspecto también que les quería aclarar, porque es muy difícil y en los prácticos generalmente lo que hacemos es hacerles coincidir a ambas empresas, inversoras y emisoras con un cierre de balanza el 31 de diciembre, porque si no tendríamos que explicarles cómo se recalculan todos los rubros y se complejiza muchísimo el desarrollo o el fin por el cual estamos explicando una forma de evaluar las inversiones permanentes a un momento determinado, o la evaluación periódica de las inversiones permanentes. ¿Está? Importante entonces la antigüedad. Bien. Hay consenso en calcular el BPP de este modo. Patrimonio neto de la emisora, se restan los derechos de capital preferidos, o ya les había anticipado que las acciones preferidas no forman parte. Sobre el importe obtenido se aplica el porcentaje de las acciones ordinarias en poder de la inversora, y para calcular el BPP de esa inversión en acciones preferidas, bueno, obviamente yo aplico un porcentaje de la tenencia de las preferidas y obtengo ahí el porcentaje, pero no puedo aplicar el BPP. Voy a tener que identificar los momentos para aplicar el método BPP. Tengo el momento inicial, que es cuando yo compro las acciones.
el costo de adquisición no va a tener diferencias con lo que ustedes ya conocen. El costo de adquisición, por ejemplo, si era de 100.000 y yo tengo el 40%, no, perdón, estoy con un ejemplo del 65%, serían 65.000 pesos que va a qué cuenta, acciones de otras sociedades, 65.000 pesos a banco, la forma de adquisición. Vamos a suponer que después tenemos otros gastos, los voy incorporando si son necesarios para la adquisición de esas acciones, los voy incorporando a la cuenta acciones de otras sociedades. Ese es un momento, el momento de la adquisición. Luego existen otros momentos que son de aplicación en la RT21, donde se va a demostrar que este método aplica el criterio de lo devengado. ¿Qué puede ocurrir en la empresa emisora? Por ejemplo, que cierre sus estados contables y determinó que ganó, en el ejercicio ganó 10.000 pesos más. ¿Qué porcentaje yo tenía de control sobre esa empresa? Les estoy dando un ejemplo así en el aire. Tenía control del 65%, ¿no es cierto? Ahora les digo, resulta que la empresa emisora distribuye o determina una ganancia al cierre. Con el método BPP lo que tengo que hacer es aplicar ese porcentaje sobre la ganancia del periodo, determinar el nuevo patrimonio y reconocer en cuánto se incrementó. Puede ser una pérdida, ¿no? Ojo, ahí va a haber una disminución, pero vamos al ejemplo de que la empresa emisora ganó. Cuando la empresa emisora cierra sus estados contables y determina una ganancia, yo como empresa inversora reconozco el mayor valor que tienen las acciones dentro del patrimonio, o sea que voy a tener que aumentar la cuenta acciones de otras sociedades. Lo mismo va a pasar, por supuesto, en caso contrario, ¿no? Asignación de las mediciones a valores corrientes de activos y pasivos identificables, aplicar el porcentaje de participación en inversora al neto de activos y pasivos identificables, establecer el monto de la llave positiva, establecer el valor llave negativo si lo hubiese. ¿Por qué establece todos estos casos en el tratamiento de las compras? Porque cuando yo incorporo al comprar una determinada cantidad de acciones de otras sociedades por el método BPP, voy a tener que determinar cuál es el BPP básico. Voy a tener un BPP básico y voy a tener un mayor valor que puede surgir por diferencias, por ejemplo, de criterios de evaluación en los bienes de uso. Si la empresa emisora calculó su patrimonio neto, determinando que los bienes de uso se evalúan a su costo histórico, al momento de incorporar la inversión como empresa inversora, yo puedo obtener un mayor valor que surge de la diferencia del valor corriente de los bienes de uso al cierre, valor corriente de bienes de uso al cierre por aplicación del método de revalúo contra el costo histórico. Vamos a suponer que tenía 8.000 pesos valuados mis bienes de uso, la empresa emisora, pero al costo histórico, y si los revalúo, valen 18.000 pesos. O sea, ¿sobre qué calculo la proporción de mi BPP? Sobre los 18.000 pesos, pero no van a la cuenta acciones de otras sociedades BPP básicos, sino que van a la cuenta acciones de otras sociedades mayor valor producido de la diferencia entre el costo de reposición o valor revaluado, mejor dicho, del bien de uso y su costo histórico que tenía en el ente. A su vez, si yo pago
por el paquete accionario un valor llave, también lo reconozco como valor llave. Si que obviamente va a ser la diferencia entre lo que pagué realmente por mis acciones, porque si hay una empresa que emitió las acciones y yo pagué por el 65% de esas acciones un mayor valor, en el método BPP ustedes van a ver que puedo reconocer ese mayor valor a través de la cuenta llave de negocio BPP, que la voy a ir amortizando en los sucesivos ejercicios. Entonces, con el método BPP voy a tener acciones dentro del total de detalle de cuentas que voy a utilizar. Voy a tener acciones de otras sociedades BPP básico por la proporción del patrimonio neto de la empresa inversora que tenga sobre la emisora, y siempre referido a acciones ordinarias. Voy a tener, si pagué un mayor valor o un valor llave por la cantidad de activos que tenía el otro ente, si pagué un mayor valor, también lo reconozco como valor llave, que en el método tradicional no se reconoce. Si evalué mis bienes de uso o reevalué los bienes de uso de la empresa que emitió las acciones porque estaban en su estado contable a costo histórico y yo decidí reevaluarlo, puedo reconocer contablemente a través de la cuenta acciones de otras sociedades mayor valor. Y fíjense que cómo cambia la composición de mis activos aplicando el método de BPP. En el ejemplo anterior yo les decía quedó por 400.000 pesos hasta el cierre. Aún con la distribución de dividendos en efectivo quedó por los 400.000 pesos. Aún bajo, no sé, vamos a suponer que aplica el método de revalúo y aún quedó por los 400.000 pesos. Nunca se cambió, solamente cuando distribuyó dividendos en efectivo y en especie. Acá tengo el BPP básico, el BPP mayor valor por los casos de diferencias de cotización de activos y a su vez reconozco el valor llave. La cuenta a acreditar va a ser el valor total pagado por obtener el 65% del paquete accionario de la empresa emisora. Eso es, entonces, aquí quiero que entiendan que la diferencia en los activos va a ser importante. En la composición de ese activo, cuando aplico BPP, van a aparecer las cuentas. Acciones de otras sociedades, BPP básico, acciones de otras sociedades mayor valor, por la diferencia en los criterios de evaluación de los activos, y también puede aparecer la llave de negocio. Eso es en el momento de adquisición. No está acá en los Power, pero tenemos otros momentos que son importantes, que es al momento del cierre o al momento en que se distribuyen dividendos en efectivo. ¿Qué ocurre si distribuyo o la empresa emisora distribuye dividendos en efectivo? No me voy a explayar mucho en esto porque lo tienen muy bien explicado por el contador Moschen en los videos. O sea, si la empresa aplico BPP, vamos, estoy aplicando BPP, si aplico BPP y la empresa emisora distribuye dividendos en efectivo, obviamente que la participación o el valor proporcional mío va a disminuir. Disminuye mi BPP, incremento dividendos a cobrar, porque yo tengo el 65% de participación, entonces el asiento que voy a hacer va a ser dividendos a cobrar a acciones de otra sociedad BPP básico. Disminuye mi activo porque voy a cobrar dividendos, porque la empresa emisora decidió distribuirlos. A su vez, si la empresa emisora determinó resultados y ganó un 20% más, automáticamente tengo que hacer un asiento que refleje en la cuenta acciones de otra sociedad de BPP básico el incremento por la ganancia que obtuvo la empresa emisora. Entonces voy a hacer acciones de otra sociedad de BPP básico a resultado de la inversión. ¿Por qué? Porque la empresa emisora en ese ejercicio ganó por ejemplo, un 20% más. Lo tengo que dejar reflejado en mis cuentas de activos. Respetar siempre el principio de lo devengado.
Ahora, si distribuye dividendos en acciones, es una operación permutativa, pasa igual que siempre, no pasa nada. No tengo que hacer nada, no tengo que registrar nada, porque el patrimonio neto cambió de composición, varió de un nombre de una cuenta a otra, nada más. ¿Está? ¿Se entendió entonces lo que es el método BPP y cuándo se aplica, chicos? Sí, profe. Entonces, repasando, tengo en la teoría contable normativa, normas, la RT21, que es todo lo que les acabo de explicar del BPP, cuando hay control, control conjunto, influencia significativa, demuestro eso, las acciones no tienen que cotizar en bolsa. En el momento de la incorporación analizo cómo están valuados cada uno de los componentes, determino si hay valor llave, determino si hay mayor valor, determino el BPP básico. Todos estos ejercicios los van a dar en clase de prácticos. A mí me interesa saber que identifiquen que con el método de BPP yo respeto el principio de lo devengado. Si la empresa emisora ganó, yo aumento el valor de mi activo. En cambio, si hubiese aplicado el método tradicional, nunca reconozco nada. Queda a histórico por lo percibido. Únicamente se reconocen cuando se distribuyen los dividendos. Por ejemplo, acá en el BPP, distribuyo dividendos en efectivo en acciones, reconozco. Gana la empresa emisora, reconozco. Aumenta por ganancia, reconozco. En cambio, en el método tradicional, no. Solamente cuando reconozco resultados por los dividendos que voy a tener por cobrar, nada más. Y el valor de incorporación de la acción permanece por siempre en el mismo monto. La RT41 dice, justamente da la opción de el método tradicional o de costo más dividendo para evaluar estas inversiones. Le facilita muchísimo eso a los entes pequeños, a las pymes, porque no, imagínense que no es nada fácil aplicar el método de BPP. Ustedes ya se dan una idea respecto a lo poco que les pude explicar, o lo mucho que les pude explicar respecto al método de BPP, que necesito que los estados contables cumplan determinadas condiciones, necesito que no sean más antiguos que 3 meses hacia atrás, necesito que haya control, necesito que haya control conjunto, directo o indirecto, influencia o influencia significativa, necesito que la inversión sea por un periodo mayor a 12 meses, necesito que haya continuidad en las condiciones. ¿Qué más necesito? Necesito saber cuándo cerró los estados contables de la empresa que emitió, necesito saber el porcentaje de participación, ¿sí? En cambio, en el método tradicional, nada, permanece siempre en las acciones de otras sociedades, permanece hasta el cierre siempre igual. Es muy fácil aplicarlo. Y reconozco los ingresos realmente ganados por dividendos, nada más, por la distribución. Obviamente, ambos métodos, después tengo otro momento que es la venta de estas inversiones permanentes, pero es ventas, cliente o banco a ventas de inversiones permanentes o acciones de otra sociedad permanente, y costo de venta a acciones, BPP, por ejemplo, si aplico BPP, eso no cambia nada, siempre se sigue el mismo criterio para asignación de resultados, digamos. Bueno, dudas que tengan, que me quieran preguntar, porque con esto no pedimos norma internacional, pero si quieren profundizar, ya les mencioné cuáles son al principio de la clase, las 5 y la 25, creo que es la otra. No, eso es para quien quiera profundizar el estudio de inversiones. ¿Qué dudas tienen, chicos? Profe, ¿puede repetir lo que dijo valor llave? ¿Es la diferencia entre lo que paga realmente? El valor llave es lo que vale desde el punto de vista de la evaluación patrimonial, el activo menos el pasivo de la empresa emisora, desde el punto de vista de su evaluación, por más que vos hagas un revalúo, vamos a suponer que vos revalúas los bienes de uso y demás. Te da el valor del patrimonio neto de la empresa emisora, vale 500.000 pesos. Pero la empresa que emite dice, no te vendo mi
participación, ese 65%, no te lo vendo a 500.000 pesos, te lo vendo a 750.000. ¿Y vos cómo vas a pasar a tener el control sobre esa empresa? ¿Qué le decís? Sí, te pago 750.000, por más que tu empresa, tus activos menos tus pasivos valgan 500. Esa diferencia es el valor llave. La adicional, ¿por qué? Porque vos sabés que teniendo el control vas a ganar mucho más en tu empresa. Entonces, haces un análisis de lo que te queda por ganar, por tener el control, por las decisiones que vas a tomar, y vas a decir, no importa, pago esos 250.000 más porque me conviene. Y Bien, eso es gracias. mayor valor. Eso se reconoce también en el PPP. Sí, entendí, gracias. Bien. ¿Otra duda? El mayor valor, profe, Ojo, sería... perdón, esto yo me estoy anticipando porque los profes de práctico les van a dar muchísimos ejemplos, van a ver el BPP, mayor valor, valor llave, método tradicional, los dos métodos comparativos, hay muchos ejercicios, inclusive tienen videos. Sí, El te mayor escucho. valor, profe, surge por aplicación de valores corrientes, digamos. El mayor valor es otra cosa, el mayor valor, lo que pasa es que por ahí usé la palabra mayor valor para el valor llave. Me confundí ahí en decirles así. El Sí, mayor no, valor surge entendido. el mayor valor surge porque vos podés analizar los balances de la empresa emisora y te das cuenta, por ejemplo, que los bienes de uso están valuados a su costo histórico. Y vos no querés que estén valuados a su costo histórico porque no es la realidad. El valor corriente de los bienes de uso es lo que vale, es decir, el valor que figura en el mercado, que es mucho mayor al costo histórico. Entonces, esa diferencia de valores entre lo que vale en el mercado, rubro bienes de uso, 8.000, tiene el estado contable. Te vas al mercado, buscas esos bienes de uso y resulta que valen 18.000, 10.000 más. Reconoces esos 10.000 más en la proporción, en el ejemplo que dimos, 65%, de los 10.000 reconoces como acciones de otras sociedades mayor valor. ¿Por qué? Porque vos te tomaste el trabajo de recalcular los bienes de uso, hiciste el revalúo y te dio ese monto, esos 10.000, y después sobre los 10, no te tomás los 10.000 porque es de la empresa emisora, te tomás el 65% de los 10.000. ¿Pero qué impactó en tu contabilidad? Que tengas 6.500 pesos más en acciones de otras sociedades, mayor valor se llama, la cuenta contable. Perfecto, profe, gracias. Bien. ¿Quedó claro lo que es control directo o indirecto, control conjunto e influencia significativa? Lo repasan tranquilos de la RT21, está bien explicado. Es importantísimo que sepan para qué tipo de acciones puedo aplicar el BPP, para acciones que no cotizan en bolsa, que tengo control conjunto, influencia significativa. No me puedo salir de eso. Tiene que haber continuidad, tienen que analizarse que esos factores continúen al momento de evaluar las partidas, que es al cierre, reconocer todo tipo de resultados porque respeta el principio de lo devengado. ¿Qué más? Análisis de los estados contables, fecha de cierre, tengo que analizar a ver cuándo cerró la empresa emisora y cuándo cierro yo. Entonces, como inversora, saber si me van a servir esos estados contables o tengo que hacer todo de nuevo, y sí, a veces tengo que recalcular todo el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, todos los estados contables a un momento determinado, todo el patrimonio neto de la empresa emisora, a veces lo tengo que volver a calcular. Para calcular el patrimonio neto tengo que recalcular los activos y los pasivos, por supuesto. Bueno, preguntas. Profe, ¿serían partidas monetarias si no cotizan en bolsa las acciones? No, no monetarias. No monetarias. Todo este rubro se trata de partidas no monetarias. Claro. Bueno, con esto finalizaríamos la unidad de inversiones en términos generales. Voy a dejar colgado el video, así lo tienen.
para los que no pudieron estar, porque sé que se superponen con otras materias. Y si no hay más preguntas, nos estaremos viendo el día lunes. Ustedes con los profes de práctico, no sé si el día lunes no sé si informamos eso, si vamos a tener práctico o teoría. Y no Creería. llegó nada, creo todavía, si vamos a tener clase el lunes o no. No informamos nada. No escuché. No, yo por lo menos no recibí nada, no sé. Igual, están recibiendo las notificaciones de por dónde hacemos los encuentros, todo normal. No hay problema en eso. No, sí, suelen llegar un día antes, o en la misma mañana a veces. Bien, bien. Igual, ustedes ya saben, estamos en un momento de mucha incertidumbre a nivel contextual, digamos, no salió el decreto provincial, no sabemos si en la provincia todavía cuáles son las nuevas medidas. Oficialmente, digamos, no salió todavía, o al menos yo no me enteré. O si salió, salió ahora a la tarde. Con lo cual, no sé qué, todas las actividades virtuales permanecen, no se suspenden por estos asuetos, ¿eh? Nosotros no queremos, como docentes, no queremos reprogramar mucho las clases porque la segunda parte de medición contable es bastante extensa, tiene temas muy profundos, y si no damos clases los perjudicamos a ustedes nomás. Sí, profe, no hay problema. Así que bueno, el que tenga ganas de escucharnos y vernos el lunes estará en vivo, y si no, lo verá cuando pueda. No hay problema. Buenísimo, Igual, profe, gracias. no tengo la decisión final de la cátedra, porque les digo, esto es el día a día. En un momento decimos una cosa y al rato tenemos que decir otra necesariamente. Me voy a detener, ahí está. Pero bueno, la idea en general sí les digo que no queremos suspender las clases. No tenemos ganas de suspender las clases, así que nos estamos viendo, chicos. Bueno, Muchas gracias por escucharme. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, nos vemos.